Buenas tardes a todos. El tema que nos corresponde hoy es nistagmus. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero. En la imagen que vemos de introducción vemos un nistagmus en resorte que más adelante vamos a ahondar en él en profundidad. Para recordar, el nistagmus por definición en la mayoría de los casos tiene una fase lenta y una fase rápida, y la fase rápida es la que dicta hacia dónde es la dirección del nistagmus. El contenido de esta charla: vamos a tener una corta definición, vamos a hablar en generalidades de epidemiología, algo corto de fisiopatología, importantes cosas en la evaluación clínica, clasificación del nistagmus, y en esta parte voy a hacer bastante hincapié porque hay clasificaciones múltiples, unas más actualizadas, otras que van por el proceso fisiopatológico, otras que van por si son congénitas o adquiridas, otras si van dependiendo de si son nistagmus localizadores o no. Entonces intenté organizarlo lo más entendible posible. Entre esta clasificación vamos a hablar de patrones de nistagmus específicos y por último tocamos en la parte del tratamiento. Este dibujo lo traje porque pues también nos ejemplifica un nistagmus, pero a su vez la cabeza se está moviendo y como vamos a repasar más adelante, pues uno de los mecanismos de control de la mirada fija es el control vestibulocular, que dependiendo del movimiento de la cabeza, también es la adecuación de los ojos frente a un punto fijo, como está pasando en este muñequito. En la definición, el nistagmus es una oscilación rítmica, repetitiva, involuntaria de una o ambos ojos. Voy a volver a leer la definición porque es fundamental entender que es rítmica siempre, siempre repetitiva, siempre es involuntaria de uno o ambos ojos. Esto no quiere decir que siempre la tengan, sino que cuando se manifiesta, ellos no están haciendo algo para que se manifieste. Y otra cosa importante es que en la gran mayoría de los casos el nistagmus es un signo y no es un diagnóstico en particular. Y es importante, como nosotros oftalmólogos, sobre todo en reconocer el paciente que tiene el nistagmus, caracterizarlo semiológicamente, pero pensar que en la mayoría de los casos va a haber una causa de este nistagmus. En cuanto a epidemiología, tenemos que tiene una prevalencia aproximada de 17 por 10.000 personas. En otras bibliografías hablan de más o menos 20 a 25 por 10.000 personas en la población pediátrica. La etiología del nistagmus en la población general, incluyendo pediátrica y adultos, en el 47% de los casos es de origen neurológico, en el 29% de los casos es de origen por deprivación, y en estos tienen que ver todas aquellas causas que llevan a la pérdida visual del paciente, y otros en particulares, siendo un 24%, es un nistagmus de origen retinal. En los niños, el nistagmus adquirido representa el 17% de los casos. En los adultos son el 40%. Y en esta definición o en esta estadística voy a hacer hincapié porque cuando hablamos de nistagmus adquirido, es un nistagmus que se está manifestando después de los 6 meses de nacido. Y el síndrome de nistagmus infantil, que es el nistagmus más presente en la población pediátrica, representa el 87% de todos los casos de nistagmus en pediatría. Entonces, para llevar, lo más frecuente es nistagmus infantil. El adquirido en el 17% de los casos en los niños es menos infrecuente y es después de los 6 meses, y en la población general es más frecuente el origen neurológico. Las imágenes acá nos muestran pues ejemplos de que podemos encontrar en pacientes con nistagmus. Esto es una resonancia de un paciente adulto con una lesión a nivel del vermis cerebeloso, una catarata congénita en un chiquito y una hipoplasia del nervio óptico, que todas pueden acuñar en esta fisiopatología de la aparición del nistagmus. Este es el estudio más grande que habló de la prevalencia de nistagmus y las etiologías. Es el estudio de Leicestershire, y es un estudio que tomó un grupo poblacional grande para determinar qué patologías están asociadas más frecuentemente con el nistagmus. El número que vemos al lado del gráfico de barras representa qué tantas personas por 10.000 personas en una población total, es decir, no son 10.000 personas con nistagmus, sino 10.000 personas de una población. Tenemos que el nistagmus idiopático es frecuente más o menos en 3 personas por cada 10.000 personas. El asociado con albinismo, que en nuestro caso es bastante frecuente, por debajo de los 18 años es de 3.2 personas por cada 10.000. El asociado con enfermedades retinales en menores de 18 es de 2.1 por cada 10.000, a baja visión de 2.7, y este, que es un síndrome específico del nistagmus, que es el síndrome del mal desarrollo de la fusión, es de 1 por cada 10.000 personas. Y haciendo
una torta para determinar más o menos proporcionalmente cuáles son las patologías más frecuentemente relacionadas con nistagmus, tenemos que el primer lugar lo ocupa el ¿Todo el mundo se le alpinismo. paralizó la imagen? Ahí están viendo como el pie chart, el grafiquito de colores. Sí, Yo lo se estoy viendo. Sí. Una torta, sí. Sí se ve. Ok. Doc, ¿ya la está viendo? Bueno, la causa número 1 es albinismo, siendo un 19% de los casos. Después la amaurosis congénita de Leber, seguido por el nistagmus netamente motor, un nistagmus que no tiene, digamos, suficientes laboratorios para determinar la causa, y de ellos ya los porcentajes son más bajos con otro tipo de causas como lo son desórdenes de nervio óptico, multifactoriales, neurológicos, colobomas, maculopatías o deprivación visual. En cuanto a la fisiopatología de la aparición del nistagmus es supremamente compleja, pero hay que reconocer en particular 3 ejes fundamentales para el mantenimiento de la mirada y la permanencia de la mirada en las diferentes. ¿Perdón? Bueno, entre los mecanismos de control para una mirada estable, tenemos la fijación de la mirada, que esto tiene que ver con la foveación y la posibilidad de que una imagen que se nos muestra enfrente Yo llegue... creo que estás como mal de Wi-Fi. ¿Se le está cortando? No, ¿Alguien se le está cortando? pero sí se escucha bien. Sí, doctora, Sí, yo también le doctora, escucho bien. Acá también se ve bien y se escucha bien. Bueno, un momento, me voy a cambiar de la sala, a ver si de pronto es mejor. De pronto ahí mejor, doctora. ¿El resto están escuchando y viendo bien? Ahí Sí, estamos Sebas. viendo Sí, los Sebas. 3 mecanismos. Ajá. Sí. Ok. Está bien. Sí. Entonces vamos a continuar entonces con los mecanismos de control para una mirada estable. No voy a ahondar en precisión cómo se desarrollan cada uno de los mecanismos, pero sí puntos claves respecto a esto. Y es que son 3 ejes para mantener la mirada estable en una persona. Tenemos la fijación de la mirada, que es esa capacidad de que cuando se nos muestra un objeto de frente, este objeto pueda ser centrado en la fobia de nuestro ojo y asimismo reconocido. Tenemos el reflejo vestíbulo ocular, que es el que controla el movimiento del ojo relacionado a nuestro medio espacial y el movimiento cefálico, y que controla que dependiendo del movimiento cefálico se pueda el ojo se mueva, manteniendo siempre el centro de la visión en la fobia. Y tenemos el sistema de integración neural, que entre ellos se incluyen los múltiples núcleos de los nervios oculomotores, y aparte de eso, el sistema propioceptivo general de los músculos extraoculares. ¿Y a qué me refiero a esto? Me refiero a que alrededor de los músculos extraoculares tenemos ligamentos, tenemos grasa, tejido elástico, que tienen nervios sensitivos que dan propiocepción y que le permiten al ojo mantener la mirada en cierta visión, aun cuando el ojo por lo general tiende a irse hacia el centro, debido a la anatomía que tiene. Y asimismo, pues ahí, como les dije, hay múltiples núcleos y múltiples mecanismos de control que hacen que la mirada se mantenga. En primer lugar, tenemos los núcleos motores de todos los nervios oculomotores. Aquí se incluye el tercero, el sexto y el cuarto en particular. Es importante acordarnos que los núcleos del tercero y cuarto están en el mesencéfalo y en el puente está el del sexto. Pero estos tienen formas de integración. El núcleo, digamos que la sustancia más reconocida en cuanto a la integración motora y sobre todo el mantenimiento de los movimientos horizontales y verticales, está el fascículo longitudinal medial, y tenemos la formación reticular paramediana pontina, que a grosso modo hacen que los movimientos verticales se mantengan en conjunto y los movimientos Se fue el sonido. Sí se fue el sonido. Sí, ya, ahora sí. qué pena con ustedes, es que se me tocaron la puerta y ya contesté. Y asimismo,
aparte de estos núcleos motores y las sustancias que integran estos núcleos motores de los nervios, también tenemos esta integración del vestíbulo ocular. Y lo que ocurre aquí es que los canales semicirculares en el conducto auditivo en la parte interna del oído son sensibles a movimientos de angulación y rapidez de la cabeza. ¿Y qué pasa? Cuando estos canales son estimulados, llevan información a través del nervio estatoacústico hacia el vestíbulo del oído. Desde el vestíbulo del oído sale el nervio vestibular hacia el núcleo vestibular. Y desde el núcleo vestibular ya se mandan señales para que llegan al núcleo del abducens, al núcleo del tercer par y a la formación reticular paramediana para conectar todos estos músculos extraoculares y compensar el movimiento cefálico. En cuanto a preguntas generales que de pronto se nos pueden hacer en algún punto, la formación reticular paramediana pontina es la encargada de controlar la sinergia de los movimientos horizontales, y el fascículo longitudinal medial es encargado de controlar la sinergia de los movimientos verticales. Otra cosa que quiero tener a colación en cuanto a esta fisiopatología del nistagmus es que, hablando netamente de la vía visual, aquellas lesiones que van más allá del núcleo geniculado lateral rara vez producen nistagmus. Esto no quiere decir que las lesiones posteriores del cerebro no puedan producir nistagmus, porque parte de la integración de los movimientos oculares también viene del cerebelo y de los pedúnculos cerebelosos. Pero si recordamos, pues el cerebelo está más inferior en cuanto al espacio anatómico del cerebro, y el núcleo geniculado lateral es un poco más posterior y lateral. Esto quiere decir que si hay lesiones desde atrás, desde el núcleo geniculado lateral hacia atrás, hablando de la vía visual, es supremamente infrecuente que esto nos genere nistagmus. En cambio, cuando hay lesiones quiasmáticas hacia adelante, es frecuente, sobre todo en los pacientes recién nacidos o con tumores o alguna otra patología que afecte esta vía desde el nacimiento, que estos pacientes generen nistagmus. Hablando de definiciones importantes en nistagmus, estas definiciones las voy a mencionar sobre todo porque cuando estamos describiendo un nistagmus es ideal ser semiológicamente amplio para poder caracterizarlo y en algunos casos localizar una probable lesión en una imagen diagnóstica que podamos tomar. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de las cantidades de oscilaciones del movimiento tipo nistagmus por minuto, y esto se describe en unidades Hertz cuando hacemos ayudas diagnósticas que nos determinan la característica pues, fisiológica del nistagmus. Entonces, oscilaciones por minutos es frecuencia. La amplitud es qué tanto se mueve el ojo o qué tan amplio es este movimiento del nistagmus yendo y viniendo, teniendo el movimiento lento y el movimiento rápido. Y la intensidad o velocidad, que son términos más o menos intercambiables en la literatura, es el producto de la frecuencia por la amplitud. Cuando hablamos de posición, es mencionar si el nistagmus está presente en mirada primaria o el nistagmus se presenta cuando estamos en dextroversión, levoversión, supra o infraversión, o en las miradas excéntricas o extremas. Vamos a ver más adelante por qué. La dirección, semiológicamente, los nistagmus pueden ser horizontales, verticales, torsionales y oblicuos, que son mucho menos frecuentes, y en algunos casos tienen patrones diferentes. Y es importante hablar de la dirección. También, ¿por qué? Porque cuando hablamos de lesiones tumorales, sobre todo a nivel cerebral, por lo general la fase rápida del nistagmus está apuntando hacia el lado de la lesión a nivel del sistema nervioso central. Si hablamos de movimiento conjugado, es que el movimiento está presente en ambos ojos, es simétrico y es continuo y tiene las mismas características si hablamos de los dos ojitos. Cuando hablamos de movimientos disconjugados, son que cada ojo tiene movimientos de nistagmus completamente independientes. Y cuando hablamos de movimientos disociados, son movimientos del nistagmus en que un ojo tiene un movimiento, digamos, horizontal de mayor amplitud y el otro tiene un movimiento horizontal de menor amplitud. Siguen la misma dirección, pero tienen características particulares que son algo distintas, ya sea una frecuencia más rápida o una amplitud mayor.
Cuando hablamos de punto de bloqueo o zona nula, es aquella posición de la mirada en donde el nistagmus es casi imperceptible o no se nota en la evaluación clínica. Y esto es fundamental reconocerlo porque de aquí se basa parte de nuestros manejos terapéuticos que más adelante vamos a hablar sobre ellos. Y por último, la posición compensatoria, que eso nos habla de la posición cefálica que asumen las personas con nistagmus para poder ver correctamente, y esto está en íntima relación con el punto de bloqueo de las personas y hacer que este movimiento sea lo menor posible en la vida diaria. También otra característica importante del nistagmus es describir la forma de la onda. Como les decía, en la mayoría de casos tenemos un nistagmus que tiene una fase lenta y una fase acelerada que es más rápida. Y esta fase acelerada es la fase que nos dicta semiológicamente hacia dónde debemos describir el nistagmus. Pero cuando vemos una fase lenta y una fase rápida, hablamos de que es un nistagmus sacádico o en resorte. Pero hay casos en que no hay ni fase lenta ni fase rápida, sino que la amplitud de los movimientos es igual para ambos lados, no hay diferencias de frecuencias y no se distinguen fases lentas ni fases rápidas. Y hablamos en estos casos de un nistagmus pendular. Como vemos, estas ondas que digamos que son constantes, de amplitud constante y de frecuencia constante, y aquí tenemos una fase lenta con una fase lineal rápida. Estos tres patrones se los traje para ejemplificar porque esto es más desde la parte neurooftalmológica, pero en algunos casos la única posibilidad de distinguir frente a un tipo de nistagmus u otro es caracterizar el nistagmus en cuanto a la forma de la onda. Cuando tenemos una fase lenta lineal, podemos pensar en más nistagmus tipo vestibulares. Cuando tenemos una fase lenta con velocidad acelerada, que es esta curva que vemos acá hacia arriba, esta pendiente hacia arriba, esto es más frecuente encontrarlo en nistagmus infantil y es casi patognomónico. Y cuando tenemos una fase lenta con velocidad desacelerada, es esta curva que vemos que no tiene una pendiente supremamente hacia arriba, sino que tiene una pendiente más pequeña y más lenta. Esto es más frecuente en los nistagmus evocados por la mirada. Aquí tenemos un caso de un nistagmus pendular. Aquí, bueno, es un GIF, entonces tal vez no es tan fácil de ver esta parte, pero en este momento si nos centramos vemos que el movimiento es igual cuando vuelve, cuando va y cuando vuelve, no tiene una fase rápida ni una fase lenta. Y esto nos hace pensar, sobre todo cuando es adquirido, de un nistagmus que pueda ser una primera manifestación de una enfermedad desmielinizante. Lo traigo como una diapositiva aparte porque es parte de la semiología de los nistagmus, y es que cuando tenemos un nistagmus que es unilateral, adquirido o disociado, que es pendular, tenemos que pensar como primera posibilidad en enfermedades desmielinizantes. Y así es como se vería el ojito del paciente. Y hablando de la posición compensatoria de la posición compensatoria de la zona nula, son contrarias siempre en todos los tipos de nistagmus, y esto se debe a que si el paciente sabe que tiene una zona nula en la levoversión, como en este caso que el paciente está mirando hacia la izquierda, pues es más fácil para él mover la cabeza hacia la derecha, de tal forma que los ojos queden en esta posición de zona nula, tengan menos amplitud del nistagmus y así mismo sea más cómodo centrarse en el punto fijo del objeto que el paciente quiere ver. Y esto es una pequeña gráfica que nos ejemplifica cómo es el poder de la compensación frente a los movimientos cefálicos y el movimiento ocular normal. Cuando tenemos el ojo, tenemos dos puntos de referencia, el ojo en posición en la órbita y la cabeza en la posición en el espacio. Si tenemos 40 grados de movimiento de la cabeza en posición en el espacio, siempre va a haber una compensación aproximada de 40 grados del movimiento del ojo en la órbita. Y esto hace que la posición del ojo en el espacio permanezca en 0 grados y se compense por lo tanto. En cuanto al examen físico, y también esto es un gran hincapié, es que aparte de describir con la mayor semiología posible el nistagmus del paciente, tenemos que recordar que hasta el 86% de los casos de pacientes con cualquier tipo de nistagmus tienen una patología ocular, ya sea manifiesta en la evaluación inicial o que pueda ser manifestada con una imagen diagnóstica o con otra ayuda diagnóstica.
Por lo tanto, nuestra evaluación oftalmológica tiene que ser lo más completa posible. Entre ellos tenemos que tomar una buena agudeza visual, hacer desde los primeros 3, idealmente, o 6 meses de vida, una buena cicloplegia con una buena refracción para caracterizar anisometropías o defectos refractivos que puedan incentivar la aparición de nistagmus. Desde que el niño pueda leer o pueda distinguir figuras más o menos a los 6-7 años, tal vez no los números, pero si puede distinguir figuras, podemos utilizar un Ishihara que tiene otro nombre, que son figuras que permiten al niño distinguir los diferentes tipos de colores y ver qué tanta distinción tiene del cromatismo en sus ojos. Obviamente, en los nistagmus, y esto es otro punto clave, es que no se debería utilizar oclusores que sean totalmente negros, porque hay nistagmus como el nistagmus latente, del cual vamos a hablar más adelante, que se manifiesta o se cambia de caracterización si se ocluye completamente el ojo o si se permite que el ojo permanezca fijando. Entonces, idealmente tenemos que utilizar estos oclusores que son más o menos transparentes, pero que aún permiten que entre algo de luz en el ojito del paciente. Asimismo, tener un buen examen de segmento anterior, evaluando sobre todo patologías del iris o discenesias del segmento anterior, tomar la tonometría de los pacientes y obviamente un fondo de ojo evaluando entre distrofias retinales, hipoplasias del nervio óptico, colobomas retinales, entre otros hallazgos oftalmológicos. Aquí tenemos ejemplos de cosas muy puntuales que tenemos que evaluar en estos pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos defectos de transiluminación del iris, y esto es común en pacientes con albinismo, que ya sabemos que es la causa número 1 de nistagmus en cuanto a etiología aislada. Tenemos nódulos de Lynch presentes en el iris que puede verse en pacientes con neurofibromatosis, que ya sabemos que pueden generar tumores. A nivel del nervio óptico o de la órbita, tenemos estrías de HAP, que nos hablan de un paciente probablemente con una hipertensión ocular. Tenemos un embrutioxón posterior, un paciente con un coloboma del iris y una catarata congénita que ya obviamente está haciendo un estrabismo, una endo en el ojito izquierdo. La evaluación clínica también tiene que incluir una historia clínica completa, hablando de cuándo inició el nistagmus y cómo ha evolucionado en el tiempo. Para recordar, en ningún paciente nace con el nistagmus. El nistagmus se manifiesta en un mínimo de 2 meses después del nacimiento, porque es hasta este momento en que ya se empieza a hacer integración de todos los estímulos visuales del paciente. Por lo tanto, no hay nistagmus congénito, y por eso el nombre actual del nistagmus congénito es nistagmus infantil. Entonces, es esperable que si un paciente se habla de nistagmus congénito entre comillas, es un paciente que manifiesta su nistagmus después de los 2 o 3 meses, pero siempre va a ser antes de los 6 meses. Y esta distinción es importante porque acuérdense que cuando hablamos de nistagmus adquirido, probablemente hay una patología subyacente que investigar. Tenemos que tener en cuenta la historia prenatal y la historia familiar. En la historia prenatal, sobre todo el consumo de barbitúricos, benzodiazepinas y antipsicóticos, que son los más relacionados a la aparición de los nistagmus en el recién nacido o en el paciente adulto. La historia familiar, porque hay nistagmus que hay muchos patrones de hereditabilidad del nistagmus, pero hay uno frecuente por un gen del cual vamos a hablar más adelante, que es recesivo ligado al X. Entonces, preguntar sobre todo los papás historia del nistagmus, y obviamente revisión por sistemas con todos los hallazgos que podemos encontrar en enfermedades sistémicas que afectan el ojo. Y el examen físico general, pues evaluará al menos someramente el color y las lesiones en piel, los órganos de los sentidos, pensando en que el paciente pediátrico se tiene que evaluar desde el momento que entra a la consulta, malformaciones menores o mayores manifiestas y el estado neurológico general del paciente. Iniciando con la clasificación, bueno, esta es una clasificación simple de cómo podemos pensar en el nistagmus. Tenemos un nistagmus fisiológico, un nistagmus infantil y un nistagmus adquirido. Y en el fisiológico tenemos el optoquinético, el vestibular y el del final de la mirada, y en los adquiridos tenemos el evocado por la mirada, el vestibular, la oftalmoplegia internuclear, el nistagmus en Seesaw y el downbeat o upbeat. Pero estas clasificaciones han ido evolucionando en el tiempo, y la clasificación actual más utilizada, pues que ya tiene una nomenclatura definida para
para categorizar el nistagmus es la clasificación de SEMAS, que es la Classification of Eye Movement Abnormalities and Strabismus, que fue una clasificación hecha por un panel de 22 expertos en patologías de movimientos oculares y electrofisiólogos, electrofisiólogos no, sino fisiólogos oculares, donde hicieron un compendio para poder dar un concepto general de los tipos de nistagmus que hay en los pacientes. Y entre estas clasificaciones también están clasificaciones de estrabismos, o bueno, todas las anormalidades de los movimientos oculares, y esto está disponible desde el 2001. Aquí también nos hablan de un nistagmus fisiológico, que son los mismos que les dije anteriormente, pero aquí ya nos clasifican un nistagmus patológico y sacadas oscilaciones como otra definición adicional. En el nistagmus patológico tenemos el síndrome infantil de nistagmus, tenemos el spasmus nutans, el nistagmus de la mirada excéntrica, tenemos el nistagmus vestibular, el de pérdida de la visión, otros nistagmus pendulares, y acá tenemos como otra clasificación las sacadas y oscilaciones. Cuando hablamos de sacadas y oscilaciones, a diferencia del nistagmus, es un movimiento brusco, rápido y por lo general único. No es como en el nistagmus que tenemos fase lenta y fase rápida, sino que aquí es siempre el movimiento rápido, y el movimiento rápido siempre lleva el ojo lejos del foco de visión. En cambio, en el nistagmus, el movimiento rápido vuelve a recentrar el ojo al foco de visión. Empezando con el nistagmus fisiológico, tenemos el nistagmus fisiológico optokinético. Es un nistagmus en respuesta a campos visuales grandes y en movimiento. Es un movimiento reflejo, automático y adaptativo, y siempre característicamente es lento. Sigue el movimiento de las líneas del barril optokinético, pero retorna al punto de partida, y es un signo de integridad visual. Aquí tenemos un ejemplo que utilizan en esta paciente, que si vemos acá, bueno, para que más o menos le prestemos atención, este barril va a girar hacia la derecha, y si vemos, primero el ojo, el movimiento lento va hacia la derecha, pero el movimiento rápido va hacia la izquierda. Entonces siempre es contrario al movimiento del barril. Entonces miremos acá, va hacia la derecha, y el rápido va hacia la izquierda. Y acá se devuelve, entonces ahora el rápido va hacia la derecha. Y esto depende directamente de las vías vestibulares y sus comunicaciones con los músculos extraoculares y los diferentes núcleos a nivel del tallo cerebral. Tenemos el nistagmus fisiológico vestibular, que es un nistagmus en respuesta a la rotación cefálica de alta frecuencia, es decir, que sea muy rápida. Es un movimiento regulado también por el sistema vestibular, pero a diferencia del nistagmus optocinético, es un nistagmus que es en resorte, y la fase rápida es opuesta a la dirección del movimiento. También es un signo de integridad de las vías vestibulares oculares y el tallo cerebral. Aquí no les traigo un ejemplo porque en las imágenes que les mostré antes, pues es el ejemplo más claro, y lo podemos ver, es que si estamos centrando nuestra visión hacia el computador y movemos la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha, los ojos van a permanecer fijados en el objetivo de la visión, a pesar de que movamos la cabeza en diferentes direcciones, también dependiendo de estas interconexiones y los núcleos del tallo cerebral. Y por supuesto también evalúa la integridad del oído interno, entre ellos incluyen los canales semicirculares y el utrículo y el sáculo. Como parte de este nivel de integración entre el oído interno y los músculos extraoculares, también tenemos el reflejo calórico, que se utiliza pues en neurología sobre todo, que es un tipo de reflejo vestibular que está relacionado con el estado de polarización celular, el estado de la endolinfa y los mecanismos de corriente convectiva. ¿Qué quiere decir eso, como para no complicar las cosas? Es que cuando yo pongo agua fría o agua caliente en el oído, esto va a estimular directamente los canales semicirculares y la endolinfa que está rodeando estos canales semicirculares. Cuando yo pongo, por ejemplo, agua fría, esto va a generar despolarización celular. Y esta despolarización celular hace que el nistagmus sea opuesto a la zona de la estimulación con el agua fría. Cuando yo pongo agua caliente, hago hiperpolarización celular de la endolinfa de los canales semicirculares, y esta hiperpolarización celular hace que el nistagmus vaya a la misma dirección de donde estoy poniendo el agua caliente. Y esto nos evalúa también esta integración de todas estas vías, pero es más desde el campo neurológico. Pero es importante recordarlo.
La técnica es utilizar 50 cc de agua, y cuando es agua fría es 18 cc y cuando es agua caliente es a 44 cc. 44 grados centígrados, perdón. Y tenemos el reflejo rotatorio, como vimos a Homero ahorita en la sillita, es un nistagmus en respuesta a la rotación pasiva de todo el cuerpo. También es un movimiento regulado por el sistema vestibular, y ya vemos que hay muchas formas, perdón, aquí me faltó el vestibular, muchas formas de evaluar el sistema vestibular, pero en este sistema vestibular, el encargado de controlar ese reflejo rotatorio son las cúpulas de las células ciliadas de los canales semicirculares. Por lo tanto, también nos evalúa la integridad de las vías vestibulares y oculares y el tallo cerebral. También es un movimiento de resorte con la fase rápida opuesta a dirección del movimiento. Y si vemos, en general, los nistagmos fisiológicos siempre van contrarios a el movimiento que se le está haciendo, ya sea a la cabeza, a todo el cuerpo del paciente o del barril. Este es el ejemplo pues muy corto, lo están girando hacia la derecha pues al paciente, y vemos que el nistagmus tiene su fase rápida hacia la izquierda. Y por último, entre los fisiológicos tenemos el nistagmus fisiológico de la mirada excéntrica. Son nistagmus en respuesta a posiciones extremas de la mirada, y ojo acá que hay que hacer una distinción frente al fisiológico de la mirada excéntrica y el patológico de la mirada excéntrica. Y es que el nistagmus fisiológico de la mirada excéntrica dan movimientos sacádicos, son de baja frecuencia, son horizontales, pero no se sostienen. Eso es la parte fundamental. No son sostenidos. Entonces, vamos a ver los movimientos sacádicos cuando el paciente está mirando, digamos, hacia la derecha. Vemos que son mínimos, son de baja amplitud, de baja frecuencia, que son casi imperceptibles básicamente. Ahí, aquí lo está haciendo y ahí ya desaparecen. Aquí lo está haciendo y ahí desaparecen. Entonces, nunca se sostienen y solo son permitidos, digamos, en normalidad, cuando el paciente está mirando ya sea muy en levoversión o muy en dextroversión. Y se cree que esto es cuando no hay un desarrollo integral de las vías sensitivas visuales desde la infancia, pero que no llegó a ser tanto al punto de generar patología o pues otros hallazgos oftalmológicos. Vamos a hablar entonces ahora del nistagmus infantil, que es el nistagmus más frecuente en la edad pediátrica. Es también llamado nistagmus motor, nistagmus congénito anteriormente, pero el término correcto es el síndrome infantil de nistagmus. Como les dije, es el más frecuente de la edad pediátrica, casi el 86% de los casos son de este tipo de nistagmus. Siempre es evidente después de los 2 meses de nacido, y característicamente presenta una fase lenta de aceleración como criterio diagnóstico, y así se va a ver la forma de onda de este tipo de nistagmus. Es un nistagmus que inicia, que tiene una fase lenta de aceleración, como vemos acá, y una fase rápida totalmente lineal, como vemos en esta imagen. Y siempre se estabiliza a los 5 o a los 6 años. Hay otras características que les voy a mencionar en la siguiente diapositiva, pero primero miremos más o menos este video. ¿Qué podemos ver acá? Que es este es un paciente que tiene un nistagmus en resorte, véanlo ahí, que es completamente horizontal, incluso cuando mira para arriba, siempre es horizontal, nunca cambia esta dirección. Sigue siendo horizontal, sigue siendo horizontal, sigue siendo horizontal. En todos los campos de la mirada siempre es horizontal. Y también es conjugado, es decir, es el mismo tipo de nistagmus con la misma amplitud y la misma frecuencia en los 2 ojos. Pero hay otras cosas que podemos pensar en estos pacientes que tienen un nistagmus, un síndrome infantil de nistagmus, y es que los movimientos por lo general son horizontales, podrían ser pendulares, pero la mayoría son en resorte. La mayoría aumenta cuando estamos mirando ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahorita si quieren nos devolvemos en el video. Cuando estamos viendo hacia la derecha, el nistagmus con su fase rápida va hacia la derecha, y cuando estamos mirando hacia la izquierda, el nistagmus en su fase rápida va hacia la izquierda. Es horizontal en la mirada hacia arriba o en la mirada hacia abajo. Suele mejorarse cuando le pedimos al paciente que haga convergencia. Siempre tiene una zona nula en casi todos los casos,
Cuando le pedimos al paciente que fije un objeto o que haga un esfuerzo visual fuerte, empeora. No tiene oscilopsia, y esto es otro síntoma importante que deberíamos preguntar, y es que el paciente no está sintiendo que todo alrededor se está moviendo. Ya sus vías neurológicas visuales están tan adaptadas al movimiento normal, pues al movimiento de sus ojos, que él ya no siente que todo alrededor se está moviendo. Este tiene un patrón reversivo cuando le ponemos este barril para la evaluación de reflejo optoquinético. Es decir, cuando yo le pongo este barril a estos niños, acuérdense que el nistagmo siempre se va, el fisiológico se va contrario al movimiento del barril, pero en este caso la fase rápida se va con el movimiento del barril y puede tener oscilaciones de la cabeza hasta en el 10% de los casos, pero estas oscilaciones sobre todo son en el sentido vertical, hacia adelante y hacia atrás, y son lentas. Otra característica a recordar es que podemos preguntarle a los papás si disminuye o desaparece completamente en el sueño, y este nistagmus característicamente desaparece en el sueño. Entonces, qué pena que me vuelva acá, así como para que miremos rápido. Miramos hacia la derecha, perdón. Aquí estamos mirando, fase rápida hacia la derecha. Espérate a ver si mira hacia la izquierda. Perdón. Miramos hacia la izquierda, el paciente también va a tener su fase rápida hacia la izquierda. Aquí está. Allí. Bueno, es como más o menos difícil de ver, pero pues acuérdense que siempre va hacia donde el paciente esté mirando, junto con todas estas características que les estoy dando. Puede ser un hallazgo normal, hasta en el 13 a 14% de los pacientes, sobre todo cuando es hereditario desde una forma recesiva ligada al X, que es un gen del cual vamos a hablar más adelante, pero en casi todos los casos está asociado a otra patología y se debe evaluar a profundidad en el examen oftalmológico. Tenemos entre este síndrome de nistagmus infantil, una manifestación semiológica del nistagmus, que es el nistagmus periódico alternante. Es una variante presente del 17 al 30% de los pacientes con nistagmus, de síndrome de nistagmus infantil. Este es un nistagmus en resorte que también es horizontal, pero lo importante es que cambia completamente de dirección, teniendo tiempos oscilatorios más o menos de 60 a 90 segundos en una dirección, y pasado este minuto, minuto y medio, tiene un tiempo completo donde el ojo permanece casi quieto y después cambia a la otra dirección. Después cambia de dirección. Vamos a ver aquí el video. Este video está acelerado, pues para que lo pudiéramos ver aquí como aquí. Entonces, vamos a volver a distinguir esta parte. Entonces, fase rápida hacia la derecha. Se queda quieto. Está empezando a mover al otro lado. Fase rápida hacia la izquierda. Si ven que cambió completamente la semiología. ¿Por qué también tenemos que quedarnos viendo el nistagmus de un paciente más de 2 minutos? Porque el paciente puede tener este tipo de nistagmus, y cuando hay este tipo de nistagmus, sí o sí hay que estudiar el paciente, porque está asociado a lesiones a nivel del cerebelo. Y es muy frecuente también en pacientes con albinismo. Este era el caso en este caso era un paciente con albinismo, pero aún así hay una asociación de casi el 8 a 9% de lesiones a nivel del cerebelo, y estos pacientes deberían llevar imagen o ayuda diagnóstica. Y aquí tenemos el caso del nistagmus infantil idiopático hereditario, donde es aceptable que el paciente tenga este nistagmus y no pensemos en otra cosa si tenemos el antecedente familiar. Este es un gen en particular que es el gen llamado FRMD7, que tiene un patrón de herencia recesiva ligado al X. Clínicamente, estos pacientes presentan menos anomalías en la postura cefálica. La morfología suele ser un poco más pendular en comparación a los pacientes con albinismos o los pacientes con el síndrome infantil de nistagmus. Y otra cosa importante es que ellos sí tienen mejores agudezas visuales, tienen una buena función binocular y tienen una buena visión de color. Puede ser un nistagmus pendular de amplitud pequeña, de frecuencia pequeña, y no sintomáticamente los pacientes no lo sienten, y puede que el familiar tampoco lo note.
pero la clave diagnóstica es indagar sobre todo en el papá que haya tenido esta enfermedad. Seguimos con otro nistagmus infantil, que es el nistagmus tipo Spasmus nutans. Es una triada del nistagmus que se caracteriza por oscilación ocular, balanceo cefálico y tortícolas. O sea, oscilación ocular hablando del movimiento del nistagmus, el balanceo cefálico es la rotación que tiene en la cabeza del paciente y esta rotación a su vez lleva a movimientos compensatorios de la cabeza que pueden generar tortícolas pues, en el paciente. Este es un nistagmus de amplitud baja, alta frecuencia, o sea, es rápido, es corto, es asimétrico, y esto es lo más importante de este nistagmus, es asimétrico en los dos ojos, y es pendular. Aumenta con la convergencia. Acuérdense que el anterior, el infantil, disminuye con la convergencia, este aumenta con la convergencia, pero estos pacientes remiten espontáneamente entre los 2 y 8 años. Hay autores que dicen que se ha asociado a gliomas del nervio óptico, pero el porcentaje aproximado es de 1 a 2%, entonces ya es en decisión o criterio médico si uno manda una imagen acá o no la manda, pero pues es importante reconocer esta asociación que existe. Y aquí vamos a ver el ejemplo de esta chiquita. Definitivamente tiene un nistagmus en los dos ojitos, pero semiológicamente, miren, este tenía un poquito más de amplitud, este era más lento, y ahí empieza a mover la cabeza, tener el balanceo cefálico. Ahí, la mueve de nuevo. Quizás si no nos quedamos como un tiempo fijándonos en todas las adaptaciones que tiene la paciente, pues es difícil distinguirlo, pero siempre en un paciente con nistagmus, pues miremos la cabeza, miremos la posición compensatoria y quedémonos un tiempo viendo cómo se comporta el paciente. Acuérdense que aquí el balanceo es en todas direcciones, en el anterior sobre todo es vertical y solo está presente en el 10% de las personas. Y como les dije, como es un nistagmus disconjugado, la topografía de los nistagmus en ambos ojos es completamente diferente. Están totalmente disconjugadas. Vemos que el ojo izquierdo es en color turquesa y el ojo derecho es el color negro. Y vemos que los movimientos son completamente desconjugados entre sí, casi en 180, pues, son completamente diferentes. Seguimos con el nistagmus por mal desarrollo de fusión, también llamado... Sebastián, una cosita. En el Spasmus nutans, lo primero que los papás notan es el head nodding, es el movimiento de la cabeza, y eso es lo que los lleva a consultar. Los lleva a consultar muy rápido, y generalmente aparece, digamos, entre los 6, 8 meses, pero uno le dice a los papás que muy posiblemente... Generalmente los nistagmus que están acompañados de ese head nodding son nistagmus Spasmus nutans hasta que no se demuestre lo contrario. Y se le hace su resonancia en general a todos para estar seguros de que está todo bien. Y le consuela bastante decirles que a partir de los 2 años, alrededor del año y medio, 2 años, va a empezar a desaparecer. Entonces, pues, es, digamos que es un diagnóstico así como de bola a bola cuando le llegue a usted su paciente con su head nodding y que lo presente más o menos a esa edad. Perfecto. Lo malo es si de pronto llega a tener una lesión cerebral. Claro. Bueno, entonces, pues digamos en esta clínica todos van con imágenes y lo que dice la doctora, pues remite espontáneamente tan rápido como a los 2 años o pues tan lejos como a los 8 años, pero más o menos este es el grupo de edad en cuanto remite este paciente. Seguimos con el nistagmus por mal desarrollo de fusión o el nistagmus latente. Se llama nistagmus por mal desarrollo de la fusión porque cuando tenemos el paciente con una visión binocular, este nistagmus no se manifiesta, por eso también se llama nistagmus latente, y es latente porque solo se va a manifestar cuando ocluimos algún ojo. Y este tipo de nistagmus está relacionado con estrabismo. También inicia en la infancia, puede ser tan temprano como a los 6 meses, normalmente es el primero o segundo año. Este presenta 2 tipos de fases lentas, puede ser una fase lineal o una fase de desaceleración. El movimiento rápido, esto es lo más importante quizás o la clave diagnóstica más importante, es que el movimiento rápido
va en dirección al ojo que está fijando. Y el movimiento es conjugado, horizontal y uniplanar, sigue un solo plano. Entonces, vamos a fijarnos en este ejemplo. Acuérdense que la fase rápida va hacia la dirección del ojo que está fijando. Entonces, aquí van a tapar, creo que el ojo izquierdo, si no estoy mal. Aquí tapan el ojo derecho. Entonces, está fijando el ojo izquierdo. Y mire que la fase rápida va hacia el lado izquierdo. Miren acá, el derecho está fijando, la fase rápida va hacia el derecho. Se los voy a volver a poner, qué pena, para que más o menos lo distingan. Fase rápida izquierda. Fase rápida derecha. ¿Por qué hay que reconocer este tipo de nistagmos? Porque como es un nistagmo relacionado al estrabismo, pues parte del tratamiento o el tratamiento ideal es el manejo del estrabismo con las diferentes opciones terapéuticas que tenemos. Y este nistagmus no se debe pensar como en algún tumor a nivel cerebral o entre otras cosas, sino que está relacionado con la parte del estrabismo. Y a medida que mejora el estrabismo o que aumenta la edad del paciente, suele disminuir este nistagmus por mal desarrollo de la fusión. Entonces, pues es un nistagmus que es relativamente benigno. Y aquí vemos las ondas. Para explicarles rápidamente, cuando el paciente está viendo con el ojo izquierdo, tiene una fase lenta, que es más o menos, tiene es un poquito más lineal, y aquí tiene una fase lenta que es más en desaceleración. Vemos que la curva está subiendo un poco. Entonces, pues nos habla de la desaceleración, que es lo más patognomónico de este nistagmus latente. Seguimos ahora con el nistagmus adquirido, y para recordar que es después de los 6 meses, aquí tenemos un nistagmus que tiene una semiología entre pendular y torsional, pero es conjugado, es decir, es en los dos ojitos. Empezamos con el nistagmus por deficiencia de mantenimiento de la mirada, también llamado o antes llamado el nistagmus evocado por la mirada, y entre este se incluye también el nistagmus de rebote. Puede ser similar al nistagmus fisiológico de la mirada extrema que les dije anteriormente, pero en este caso el nistagmus se suele manifestar, así sea con menor amplitud y menor frecuencia, desde la mirada primaria. Este movimiento de nistagmus dura más de 20 segundos, o sea, no es espontáneo y dura más tiempo, a diferencia del fisiológico. Suele ser asimétrico entre los dos ojos y es horizontal en casi todos los casos. Y puede presentarse en intoxicaciones, trauma, ACV, desmelinización, malformaciones, sobre todo en tumores de fosa posterior. Aquí tenemos un ejemplo de este nistagmus evocado por la mirada. Vemos que el paciente está mirando hacia la izquierda, siempre se mantiene este nistagmus. Miren que este nistagmus no es un nistagmus agotable, todo el tiempo está, en mirada primaria también está, mirada primaria, el paciente sigue teniendo nistagmus. Y aquí mira hacia el lado derecho. De igual forma, manifiesto todo el tiempo, horizontal, no se agota. Pero si podemos notar este frente al del izquierdo, miren que el izquierdo y el derecho, el izquierdo tiene un poquito más de amplitud y tiene una frecuencia más lenta que el del lado derecho. Entonces son asimétricos. Y pues, importante reconocerlos, obviamente es un nistagmus adquirido, se relaciona con todos estos posibles etiologías, pero aquí hay que mandar una imagen para descartarles tumores a nivel de sistema nervioso central. Tenemos el nistagmus vestibular, no voy a ahondar tanto en ellos, pero voy a dar como síntomas claves de cada uno de los nistagmus. Tenemos el vestibular periférico o el vestibular central. En el nistagmus periférico vestibular, el paciente es supremamente sintomático, él se queja de que tiene vértigo, que tiene náusea, que tiene oscilopsia, o sea que todo alrededor se le mueve. Es un nistagmus mixto que es entre horizontal y torsional, o puede tener otra semiología, con la fase rápida en contra del sitio afectado.
sigue la ley de Alexander. ¿Y qué quiere decir eso? Que el nistagmus va a aumentar cuando yo estoy mirando hacia el lado de la afectación. Ojo, entonces acá, la fase rápida va en contra del sitio afectado. Fase rápida en contra del sitio afectado, pero la ley de Alexander nos dice que si yo estoy mirando hacia el sitio afectado, la frecuencia y la amplitud del nistagmus va a ser mayor. Y este se suprime con la fijación. Está precipitado por los cambios en posición cefálica o maniobras de Valsalva. Y en el central tenemos síntomas neurológicos múltiples, síntomas cerebelosos como la ataxia, el paciente no tiene proposición suficiente, si cierra los ojos se va hacia algún lado. También es un nistagmus que puede ser entre horizontal y torsional, no sigue la ley de Alexander y no se suprime con la fijación y suele variar con la convergencia. No les traje pues ejemplos porque como pueden tener semiológicamente cualquier manifestación, pues lo ideal es preguntarle al paciente si ha tenido vértigo, si es un paciente pues mayor o un chiquito más grande, si ha tenido vértigo, náusea, o si lo vemos inestable cuando está caminando en el consultorio, entre otras cosas. Y acá hay tipos de nistagmus que son nistagmus localizadores. Lo quise traer en esta diapositiva en particular porque estos tipos de nistagmus localizadores también pueden verse en los nistagmus vestibulares, la semiología de este tipo de nistagmus. Tenemos el nistagmus en balancín o el nistagmus en seesaw. ¿Por qué lo llaman en balancín? Porque los movimientos entre los dos ojos son completamente contrarios. No es que estén disconjugados, no es que la amplitud y la frecuencia sea diferente, sino que creo que es un poco difícil verlo por la velocidad que lo tiene, pero a medida que un ojo se va para arriba, en el nistagmus, este es un nistagmus que es más o menos vertical y torsional, este ojito se está yendo para arriba y este ojito se está yendo para abajo. O sea, la fase rápida de este ojo va para abajo y la fase rápida va para arriba. Y además, el ojito derecho está haciendo una pequeña extorsión muy leve y el izquierdo está haciendo una pequeña intorsión muy leve. Tal vez a velocidades más lentas lo podemos evaluar, pero lo clave es hacer que el paciente mire pues hacia el frente y ver si los movimientos son más o menos contrarios. Y este tipo de nistagmus nos localiza lesiones paracelares sobre todo o retroquiasmáticas. Son lesiones obviamente que nos competen a nosotros como oftalmólogos un poco más y por lo tanto pueden tener hemianopsia bitemporal o hemianopsia homónima dependiendo del lado afectado. O sea que no solo es este nistagmus, sino que el paciente sí o sí va a tener algún tipo de hemianopsia. Tenemos el nistagmus en upbeat, donde su fase rápida está hacia arriba y permanece siendo hacia arriba y aumenta cuando se está mirando hacia arriba, es decir, sigue la ley de Alexander. Y este nistagmus en upbeat nos habla de lesiones a nivel del tercer ventrículo, pero también puede manifestarse en enfermedades desmielinizantes. Lesiones obviamente del tercer ventrículo y el vermis cerebeloso es lo más frecuente en este nistagmus de upbeat. Y el nistagmus de downbeat es aquel que tiene la fase rápida hacia abajo, como en este caso, que también aumenta cuando estamos mirando hacia abajo, es decir, sigue la ley de Alexander, es vertical por definición, y son nistagmus que nos localizan a lesiones a nivel de la unión cérvico-medular. Son un poco más bajas a nivel de fosa posterior, pero localizadas anatómicamente más inferiores a las otras lesiones que hemos hablado. Entonces, cuando veamos estas tres configuraciones en clínica, podemos pensar que probablemente el paciente tiene algún tipo de lesiones. Y hablando oftalmológicamente, el de seesaw es el que más nos va a dar, o el que nos va a dar hemianopsias en la evaluación de la visión del paciente. Una cosita, Sebastián, el paciente con nistagmus en downbeat también puede tener intoxicación por drogas psiquiátricas. Perfecto. Entonces hay que investigar mucho los antecedentes de sus pacientes. Yo tenía un paciente, creo que siempre se los digo, es un paciente que decía que cuando era profesor y decía que cuando estaba dictando clases se le subían los ojos. Y entonces lo que pasaba era que presentaba a esa hora, hacía como un pico la droga que le estaban dando, donde cuando él dictaba la clase, la fase rápida hacia abajo se bloqueaba en la mirada arriba y entonces él quedaba mirando hacia arriba para poder dictar la clase. Ok. Listo, muchas gracias. Entonces, pues, indagar obviamente el antecedente, como nos dijo la doctora de estos medicamentos. Y pues, estos son los núcleos relacionados con el nistagmus de upbeat y downbeat.
No voy a entrar tanto, pero pues el núcleo rostral de Cajal es el encargado del upbeat y el núcleo posterior es el encargado del downbeat. Y ambos están en el mesencéfalo. O sea, afectaciones mesencefálicas también pueden afectar o darnos este tipo de nistagmos. Y vamos a hablar ya no de nistagmos particulares, sino de otro tipo de movimiento normal que puede asemejar un nistagmos. Y aquí ya hablamos de intrusiones sacádicas y oscilaciones. Acuérdense que cuando hablamos de intrusiones sacádicas y oscilaciones es que son movimientos siempre que son rápidos y la fase rápida no nos va a acomodar el ojo de nuevo hacia la fijación del objeto, sino que la fase rápida va a alejarnos el ojo a la fijación del objeto. Aquí traigo un síndrome que es el síndrome que tenemos que recordar en cuanto a nistagmo, que es el síndrome mesencefálico dorsal o síndrome de Parinot. Es un síndrome que tiene varias características, pero entre ellas está la parálisis supranuclear en supraversión. El paciente no puede hacer supraversión. Hay una disociación luz-proximidad, es decir, el paciente tiene, la pupila responde parcialmente a la luz, pero responde mucho mejor a la convergencia, por eso se llama disociación luz-proximidad. Tiene un nistagmus, entre comillas, de convergencia-retracción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente está convergiendo, ahí es donde hay más nistagmus, pero a la medida que converge, está haciendo retracción del ojito, es decir, el ojito se está yendo hacia atrás. Y esto es porque está ocurriendo una cocontracción de los rectos verticales, tanto superior como inferior, que al cocontraerse llevan el ojo hacia atrás. La mirada primaria del paciente es normal y la mirada lateral también va a ser normal. Entonces se va a manifestar cuando el paciente está haciendo convergencia. Aquí vamos a dar un ejemplo. Miradas laterales normales, mirada primaria normal. Estamos haciendo que tenga movimientos sacádicos para ver si se manifiesta el nistagmus. Y aquí ya le estamos haciendo convergencia. Aquí pues el examinador le está haciendo convergencia. Entonces fijémonos, se está manifestando el nistagmus. Y miren un poco, ahí los párpados. Esperen acá, perdón. Allí. Fíjense en los pues, el párpado superior inferior, pues, es difícil de hacer perceptible, pero el ojito se cierra un poquito debido a la retracción que está ocurriendo de estos músculos extraculares verticales. Y vemos que aquí es más o menos hiporreactiva la luz, aún en condiciones donde no tenemos suficiente luz, tampoco van a responder tan bien. Y bueno, aquí la clave diagnóstica es evaluar esa parte, y creo que aquí él le hacía al paciente que mirara para arriba. Aquí le estaba pidiendo al paciente, en esta parte, solo que le quité el audio, ahí le estaba pidiendo al paciente que mirara para arriba. El paciente no lograba mirar para arriba. Porque acuérdense que aquí se está afectando el fascículo, parte del fascículo longitudinal medial y la formación reticular, que hablamos que estaban encargados de estos movimientos también verticales. Entonces la clave, convergencia, hace retracción y hace el nistagmus. Tenemos otro tipo de intrusión sacádica y oscilaciones, que es la lesión propiamente dicha del fascículo longitudinal medial. Esta en oftalmología nos genera una oftalmoplegia internuclear, y la manifestación de esta oftalmoplegia internuclear es que hay una limitación de la aducción del ojo ipsilateral a la lesión del fascículo longitudinal medial. Es el ojo ipsilateral con la aducción que está limitado y tiene unas oscilaciones disociadas, un nistagmus aductor del ojo contralateral. Entonces, para tener el concepto general, cuando está el paciente no puede aducir en el lado de la lesión, y el paciente cuando está abduciendo del ojo contralateral es donde se ve estas oscilaciones del ojo. La mirada primaria y la mirada hacia el lado de la lesión es normal, porque acuérdense que se manifiesta cuando está haciendo abducción del ojo contralateral. Y aquí vemos un ejemplo.
Entonces, acá, ¿qué tenemos? Aquí el paciente del ojo derecho tiene una limitación de la aducción de ese ojito. Entonces, ¿qué asumimos? La lesión está en el fascículo longitudinal medial de ese ojo. Entonces, el nistagmus, ¿dónde se va a manifestar? En el ojo contralateral, o sea, el izquierdo, al mirar, al hacer la abducción. Entonces, fíjense en el izquierdo, otra vez. Ahí tiene el nistagmus que se manifiesta. Y cuando mira a la derecha, está completamente normal. Entonces, eso es lo general que tenemos que recordar, es que obviamente si tenemos el nistagmus abductor y tenemos la limitación de la aducción, pues pensar en esta lesión del fascículo longitudinal medial y sí o sí obviamente enviar una imagen diagnóstica. Esta lesión del fascículo longitudinal medial es muy frecuente también en esclerosis múltiple o en enfermedades desmielinizantes. Entonces aquí quizás lo ideal sería mandar una resonancia magnética. Y aquí pues es un dibujito como más facilito de entender de por qué se está produciendo pues la lesión. Y tenemos también el nistagmus disociado. Cada ojo presenta movimientos independientes. Por lo general es característicamente pendular, de frecuencia y amplitud diferente entre los dos ojos, y no es un nistagmus localizador, pero se relaciona también a enfermedades desmielinizantes y a intoxicación por medicamentos. Entonces, aquí vamos a ver los dos ojos. Vean que los movimientos son completamente erráticos, diferentes en los dos ojos, e incluso en la mirada, en la levoversión, en la dextroversión y en la levoversión, perdón. Digamos, parece más vertical con un componente torsional, y el izquierdo también tiene más vertical con la fase rápida hacia arriba, con una componente torsional hacia adentro. Entonces son movimientos completamente diferentes, pero recordar enfermedades desmielinizantes, sobre todo, tomar una resonancia. Y tenemos el opsoclonus, creo que este es el último de todos, que son movimientos bruscos, desorganizados y sacádicos. Vamos a ver estos ojitos y ahorita hablamos de las causas. Si podemos distinguir acá, los movimientos son muy rápidos, no siguen un patrón, no tienen una frecuencia, no son oscilatorios, no son iguales en ambos ojos y son muy rápidos. Y este tipo de movimientos, este opsoclonus de los ojos, está relacionado a intoxicación medicamentosa, a infecciones como encefalitis y a tumores sobre todo de la fosa posterior, haciendo hincapié en el cerebelo. Tenemos un cuadrito que nos resume más o menos los tipos de nistagmus. Entonces, cuando tenemos un nistagmus en downbeat, pensar en unión cérvico-medular, malformación de Arnold-Chiari, donde se hernia la parte de la fosa posterior, o lesiones cerebrales del flóculus. Un nistagmus en upbeat puede ser de la fosa posterior, pero un poco más superior al nistagmus de downbeat. Puede ser un daño de la médula, daño del área tegmentaria o el vermis cerebral anterior. El nistagmus torsional, cualquier parte del tallo cerebral. El nistagmus encisa, el diencéfalo, la región paracelar, como les dije, una lesión pituitaria como un craneofaringioma, por ejemplo, o un tumor a nivel de la pituitaria, o una lesión a nivel del quiasma óptico. El nistagmus periódico alternante, de lesiones de fosa posterior, el tracto vestibulocular, el tallo cerebral o el cerebelo, el de convergencia-retracción. Este es el síndrome de Parinaud, que puede encontrarse en un pinealoma. El nistagmus pendular, que puede relacionarse con neuritis óptica, esclerosis múltiple, daños a nivel del tallo cerebral o cerebelo. Y el nistagmus disociado, que es el del fascículo longitudinal medial. También entre el disociado está el nistagmus abductor. Y finalmente vamos a hablar del tratamiento. Las tres tipos de opciones de tratamiento van con la idea de aliviar parcialmente los síntomas, pero en estos pacientes es importante hablarles muy honestamente, decirles que en la mayoría de los casos no va a haber cura completa del nistagmus y que también hay una alta probabilidad de recurrencias. Entre las opciones terapéuticas tenemos los medicamentos oculares tópicos o sistémicos tomados, las cirugías
o el uso de gafas con prismas. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Estos son los diferentes tipos de medicamentos orales que se han evaluado para los diferentes tipos de nistagmus. Aquí les voy a hacer hincapié en dos en particular que he visto utilizar y son el baclofen. El baclofen tiene una acción GABAérgica. Acordémonos que el GABA es un neurotransmisor que disminuye la señalización y por lo tanto calma un poco el movimiento y tiene una alta tasa de éxito en estos nistagmus periódicos alternantes que puede ser una manifestación de estos nistagmus infantiles. Puede ser a dosis de 5 a 10 miligramos 3 veces al día. En pediatría más o menos son 5 miligramos 3 veces al día, las dosis más bajas que sean toleradas. Y también nosotros podemos prescribir acetazolamida y brinzolamida. Ambos son, acuérdense que son inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Y por qué funciona esto? No está completamente dilucidado el por qué estos inhibidores de la anhidrasa carbónica nos ayudan en el control de nistagmus. Pero las teorías actuales nos hablan es que al ser un inhibidor de la anhidrasa carbónica, cambian el potencial potásico a nivel de la unión del tendón del músculo extraocular con el globo ocular y a su vez este cambio en la señalización del potasio a nivel de esta unión tendinosa hace que la señal proprioceptiva del ojo sea mayor y esta señal proprioceptiva mayor del ojo le está diciendo al cerebro como te estás moviendo mucho, tienes que moverte menos. Y se cree que esa es la teoría actual y esa teoría también acobija el por qué otras opciones quirúrgicas se utilizan actualmente para el nistagmus. Entonces recordar que podemos utilizar el nistagmus infantil brinzolamida una gota diaria en pacientes pediátricos, puede ser tan frecuente como 1, 2 o 3 gotas diarias cada 8 horas, o la acetazolamida 250.000 miligramos 2 veces en el día. Se prefiere la brinzolamida porque obviamente tiene menos absorción sistémica y es menos pues, tóxica en el paciente. Yo no sé, Doc, si pues aquí utilizan la brinzolamida a veces en los pacientes. No, yo no lo he utilizado nunca. Yo tampoco. Bueno, está descrita mucho en nistagmus infantil y parece que tiene buena respuesta. Y aquí traje un artículo publicado en el 2014 por el Dr. Helter. El Dr. Helter es un oftalmopediatra que es experto en nistagmus, trabaja en Oklahoma, pues en Estados Unidos, y ha dedicado 20 años de su vida a estudiar los patrones de nistagmus, las diferentes ayudas terapéuticas, opciones terapéuticas del nistagmus y evaluar la respuesta. Aquí les traje un resumen de un artículo en el cual él utilizó ASOPT, utilizó 3 gotas diarias por 3 días, o sea, fue un uso muy, muy corto en estos pacientes, hizo un periodo de washout y evaluó a los pacientes inmediatamente después de que terminaron estos 3 días de uso de ASOPT, 3 días después, y también los evaluó en frente a pacientes que utilizaron gotas placebo. Entonces, tenemos 5 gráficas diferentes correspondiendo a los 5 pacientes que evaluó de la población pediátrica. En este estudio se incluyeron pacientes con nistagmus, con síndrome de nistagmus infantil, sin ningún otro hallazgo oftalmológico. No tienen una causa del nistagmus, no hay lesiones a nivel cerebral, el nistagmus es estable, es totalmente conjugado, es un nistagmus infantil por definición, con estudios completos. ¿Qué encontró? Bueno, aquí es un poquito difícil de ver, pero entonces el ASOP son los cuadraditos. El baseline son los que son circulitos con las líneas discontinuas y el placebo son los circulitos también discontinuos con líneas discontinuas, pero que son de un color más oscuro. No es tan fácil de ver, pero vemos que la grafiquita de ASOP siempre permanece más alta en cuanto a la agudeza visual, determinada por nistagmus. Esto es un aparato que utilizan ellos específico donde evalúan cuánto es el tiempo de foveación de cada paciente respecto a sus oscilaciones y la amplitud de su nistagmus, cuánto tiempo permanece el paciente viendo al punto que debe ver y qué tan buena agudeza visual tiene en este periodo de foveación. Entonces, cuando se suman todos estos factores, se encontró que utilizar ASOP tan solo por 3 días en dosis de una gota cada 8 horas aumentó esta función visual
del nistagmus en todos los pacientes, siendo estadísticamente significativa. Tenemos aquí un gráfico de barras que tal vez es un gráfico de barras que es un poquito más fácil de entender, tal vez, y unos resultados de los diferentes pacientes que nos determinan el resultado también positivo del paciente y pues están dados en logarítmicamente. Acordemos que cuando hablamos de logarítmicamente, entre más cercano al 0 esté el paciente, pues es mejor. Entonces tenemos que el paciente cuando estaba en baseline tenía 0.56 y una agudeza visual aproximada de 20-60, pero cuando le pusimos a SOP al paciente número 1 mejoró más o menos a 0.40, una agudeza visual de 20-50, que sí es estadísticamente significativa, y todos los pacientes, exceptuando por el 4, tuvieron mejoría de la agudeza visual. Y él recomienda, y él dice que utiliza este tipo de terapia en los pacientes continuamente, los sigue las primeras 4 semanas de tratamiento cada 2 semanas, y si no hay ningún tipo de efecto adverso, no hay alergia al medicamento, continúa una gota, mínimo una gota diaria, pero lo hace tanto como 3 gotas diarias en el día. Tenemos también los prismas. Polarizado tanto porque es que los números de los pacientes de los estudios no son muy altos. Sí, eso es verdad. Yo me puse a leer un poco y siempre son como 5. El que más La tiene verdad es que esto no se ha popularizado, o sea, no es algo que sea, digamos, diga, no, este niñito tiene nistagmus, vamos a ponerle o brimstolamida y vamos a ver cómo reacciona. Entonces, pues, me llama mucho la atención porque Hertel siempre pues, ha sido muy estudioso, pero me llama la atención, yo creo que es porque el número de pacientes en cada estudio no son muy altos. Sí, pues yo me vi como una charla que hizo él hace como 7 meses y él dijo que él tiene una cohorte aproximada como de 45 pacientes, pero pues no la ha sacado, no ha sacado la publicación. Pero él dice que lo utiliza pues en su práctica diaria y que hasta ahora ha tenido muy buenos resultados. Pues falta esperar si se publica un número mayor y pues todo nos da positivo para pensar en una opción tópica pues en estos pacientes de nistagmus infantil, que son la gran mayoría. Yo tenía un profesor de obstetricia que decía que en vez de nada, usémoslo. Y pues en estos pacientes donde uno no tiene nada que ofrecer y la verdad es que no es una droga tópica que no tiene mayores consecuencias, pues uno podría usarla, ¿no? Basado en esto. De acuerdo, sí, pues o al menos como intentar a ver cómo evolucionan ellos. En vez de nada sirve. Y él dice que, pues obviamente mínimo una, pero que él casi todos sus pacientes los tienen con 3 gotas diarias, o sea, cada 8 horas. Y disminuyen en amplitud, disminuyen en frecuencia, tienen mayor periodo de foveación, mayor tiempo en la zona nula y mejores agudezas visuales. O sea, todos los resultados son positivos en globalidad. Y que no tenía efectos adversos y evaluando la presión intraocular, que es otra cosa importante, pues los pacientes iniciaron con 15.8, bajaron a 12.7, pues no están hipotónicos, digamos que sí tienen normalidad. Entonces, pues, una opción para pensar. Tenemos los prismas. El objetivo de utilizar prismas es desplazar el objeto hacia el punto nulo o mantener el objeto la mayoría del tiempo en el punto nulo para que el paciente pues, pueda tener el objeto en la fobia, inducir convergencia, inducir divergencia y también predicen el éxito quirúrgico. Entonces, ¿cómo funciona en el prisma? Acuérdense que como principio general, el enfoque de la imagen en el prisma siempre va en el ápice, pero la base del prisma está jalando el ojito que está pues afectado o el movimiento, la base del prisma está jalando el ojito, básicamente. Entonces, yo tengo un paciente que sus ojos están en dextroversión, está mirando hacia la derecha y tiene un nistagmus mínimo con una zona nula cuando está mirando hacia la derecha. ¿Qué podría hacer aquí? Yo le pongo un prisma con base interna en el ojito derecho y un prisma con base externa en el ojito izquierdo, de tal forma de que esta zona nula permanezca en la mirada hacia la derecha, y como sabemos que el ápice es lo que nos centra la imagen, entonces aquí estoy promoviendo que cuando el paciente está mirando hacia la derecha, pues la imagen esté llegando en la fobia cuando el paciente está mirando hacia ese lado. Entonces, pues es una opción terapéutica, la corrección prismática no es tan alta
y se puede ir evaluando dependiendo de qué tanto mejora el paciente o qué tan cómodo se siente, porque pues no siempre es para todos los pacientes. Algunos pueden mejorar al punto de que ya no tienen posición cefálica compensatoria, y esto a su vez es un buen predictor quirúrgico, y este paciente podría ser un buen candidato para realizar cirugías, de las cuales vamos a andar en las siguientes 2 diapositivas. Eso ahí lo más fácil para pensar es que tú colocas, el ojo derecho está en exotropia y el ojo izquierdo está en endotropia. Entonces, colocas un prisma para neutralizar o sea, compensar la endotropia, y el otro para compensar uno para compensar la exotropia, otro la endotropia, y por eso quedan los dos para, pues más o menos, el uno con base interna y el otro con base externa. Exacto. Entonces, pues la base jala para que nos acordemos. Pero esos prismas producen una visión bastante borrosa. Entonces, pues porque generalmente es más de 30. Y más de 30 te produce una visión borrosa. Por eso el uso práctico de eso no es tanto. Te sirve para ver posteriormente cuando uno tiene los prismas de Fresnel, que son como en rayitas. Entonces, esos prismas se los puedes poner por un tiempo para ver si eso le mejora la posición de cabeza, o lo haces por ensayo en el consultorio con los prismas normales. Listo, perfecto. Y por último tenemos las opciones quirúrgicas. La cirugía se reserva en los pacientes con las siguientes consideraciones: una tortícula descompensadora o pues sintomática, más o menos de 30 o 40 grados, pacientes que tengan asociaciones con tipos de estrabismo, y algunos autores dicen que prefieren que los pacientes respondan a prismas para llevarlos a cirugía, otros dicen que no, y que los operan a temprana edad, pero la mayoría aboga por esperar más o menos hasta los 4 o 6 años, donde ya se genera un periodo o de estabilidad o de mejoría de la gran mayoría de nistagmus normales, y ahí sí se decide si el paciente va para cirugía o no. Y hay varias opciones quirúrgicas que se han evaluado para estos pacientes con nistagmus. Las que están más universalizadas son el procedimiento de Anderson-Kestenbaum y la cirugía de tenotomía y resutura. Aquí tenemos una imagen simple de la cirugía de tenotomía y resutura, y cómo creen que pues, los cirujanos, que funciona esto, cómo se ha pensado que funciona esto. Es que, como les dije, la unión del tendón con el globo ocular está llena de nervios propioceptivos que llegan al trigémino, en sus raíces sensitivas, obviamente, y que a su vez, si yo estoy cortando este estímulo propioceptivo y estoy volviendo a resuturar, pues estoy quitando esa propiocepción que tiene el ojo, y a su vez le estoy diciendo al ojo, como no tienes que moverte tanto, puedes estar un poco más quieto, y pues ha funcionado. Tampoco está universalizada. Los números de casos que pues yo alcancé a investigar no son tantos, pero parece que tiene una buena tasa de éxitos. Y aquí, bueno, aquí ahorita voy a hablar de esa, pero el que está más estudiado es el procedimiento de Anderson-Kestenbaum, que se ha utilizado más o menos desde 1993. ¿Y en qué consiste esto? Es una cirugía donde se hace recesiones o resecciones de los músculos rectos horizontales, cuando son, como sabemos que el síndrome de nistagmus infantil es un nistagmus horizontal. Pues se hace resección o resección de los rectos horizontales. ¿Cómo funciona esto? Miremos este chiquito. Entonces, este chiquito tiene una posición compensadora hacia la derecha y tiene una desviación de la mirada hacia la izquierda, con un punto nulo mirando en levoversión. La idea es que tenemos que quitar más o menos 13 milímetros de músculos horizontales para cada ojo. Entonces, 13 milímetros del ojo derecho y 13 milímetros del ojo izquierdo. Para yo mantener esta posición nula, o para compensar esta posición cefálica del paciente, ¿qué debería hacer yo? Pues como este niño está mirando, este ojito está en abducción, lo lógico es yo hacer una retroposición del recto lateral del ojo izquierdo y hacer una recesión del recto medial o interno del ojo izquierdo. Y asimismo, siguiendo este mismo principio, en este ojito se hace una recesión del recto interno y se hace una retroposición del recto lateral, siempre sumando los 13 milímetros. Una resección del recto lateral. Resección del recto lateral.
Es mejor Entonces, que digas retroposición o retroposición, sí, es que a retroposición veces y el otro eso resección para que no te confundas. Listo. Entonces, recesión es lo mismo que retroposición. Entonces, tenemos un ojo en aducción en punto nulo. ¿Cuál es este ojo? Ojo en aducción en punto nulo. Entonces, el ojo derecho es el ojo que está en aducción con el punto nulo mirando a la izquierda en este chiquito. Entonces, la idea es hacer una retroposición de 5 milímetros del recto lateral y vamos a hacer una resección de 8 milímetros del recto, una resección de 8 milímetros del recto lateral y una retroposición de 5 milímetros del recto medial. Y en el ojo que está en abducción, que en este caso es el ojo izquierdo, vamos a hacer una retroposición de 7 milímetros del recto lateral, o sea, este de acá, y vamos a hacer una resección de 6 milímetros del recto medial, siempre sumando los 13 milímetros para cada ojo. Cuando hay unos grados que superen los 30 grados de inclinación de la cabeza o 45 grados, deberíamos aumentar qué tantos milímetros vamos a intervenir quirúrgicamente. Entonces, si tenemos un paciente que tiene entre 30 a 45 grados de inclinación cefálica compensatoria, el aumento quirúrgico va a ser del 40% para todas las medidas quirúrgicas. Y si tenemos un paciente que tiene una posición compensadora cefálica que supera los 45 grados, el aumento porcentual para cada medida de resección o retroposición o resección va a ser del 60%, y estos son los valores que más o menos nos da. Entonces, a grosso modo, esta es la cirugía que se hace y por qué se hace de esa forma. Tiene una alta tasa de éxito, pero pues en pacientes seleccionados. Sebastián, hemos llegado a la conclusión de que si uno mide a este paciente y le coloca un prisma, por ejemplo, de base externa en el ojo derecho que le compensa la endo de 50 el prisma y un prisma de 45 o 50 en el ojo izquierdo que le compensa la exo, opera como si tuviera una endo de 50 y una exo de 50, los músculos en lo que tiene que ser, y generalmente no tiene que hacer tanta cálculo de que si le aumento el porcentaje, que si le aumento esto, que si le aumento lo otro, sobre todo porque todo el mundo tiene números distintos para sus cirugías de sus músculos. Entonces, mis 8 milímetros no son los mismos 8 milímetros de Alejandra, no son los mismos 8 milímetros que dicen los que, sobre todo el doctor Parks, fue el que comenzó con el que puso los números y la aumentó. Entonces, las técnicas quirúrgicas son diferentes y te dan números diferentes de milímetros de lo que deja hacer. Entonces, como hemos logrado simplificar, y yo pensé que yo lo hacía, solo yo lo hacía y lo he visto con muchos oftalmólogos pediatras, es operas para el ojo que está en exo, para la cantidad de prismas que logras que el ojo se centre, para exo, y colocas en endo y las prismas que se compensa el ojo para esa endo. Y punto. No tienes que estar pensando tanto. Perfecto, pues más fácil. Pero pues más fácil. Listo. Y tenemos pues la tenotomía de 4 músculos que ya no es tan universal. Como les dije, altera la señal aferente de los músculos extraculares a través de la unión tendinosa. Modifica entonces el potencial propioceptivo de la tensión del globo ocular. Y aquí también hay un artículo que nos habla más o menos de los resultados también de 5 pacientes respecto a el procedimiento de tenotomía de 4 músculos. Acuérdense que aquí no se corta nada, solo se corta el pedacito donde se está haciendo la unión tendinosa con el globo ocular y se vuelve a suturar, nada más, no se corta parte del músculo. Encontraron que las agudezas visuales pre- y posoperatorias en casi todos los pacientes, es decir, en 4 de 5 pacientes mejoraron, y la función acoplada al nistagmus del paciente, la función visual acoplada al nistagmus del paciente en todos los casos, en 3 de los casos, mejoró. Entonces, tampoco es un procedimiento que esté universalizado, pero es algo que se está estudiando, y el doctor Hertel aboga también mucho por este procedimiento y que él también lo ha realizado en sus pacientes con resultados satisfactorios, pero él dice que él lo reserva cuando la posición compensatoria de la cabeza no es tanta, o sea, es menor a los 30 grados,
para ver si alcanza a resolver ese nistagmus que por lo general es de baja amplitud y de baja frecuencia. Este es un pastor inglés que fue un perrito que fue como el experimental, donde se inició este tipo de procedimientos de tenotomía de 4 músculos. Tenemos la posición compensadora que tenía antes de la cirugía y cómo quedó el perrito pues después de la cirugía. Este experimento pues se hizo en este perrito más o menos hace 14 años y desde hace más o menos 11 años es que estamos empezando a hacer este procedimiento quirúrgico. Y pues para finalizar y recordar de esta exposición, las clasificaciones del nistagmus son amplias, son múltiples, son algo complejas, pero en la práctica es ideal describir la semiología del nistagmus tan amplia como se pueda y sobre todo ser muy enfáticos en estos nistagmus que están asociados a síndromes o como el de fascículo longitudinal medial o el síndrome de Parinao o los nistagmus localizadores. En la gran mayoría de los casos, el nistagmus es una manifestación de una alteración subyacente. El examen oftalmológico debe ser completo y complementado si lo vemos necesario. ¿Resonancia magnética en quién? Nistagmus vertical, nistagmus pendular monocular, nistagmus torsional, nistagmus localizadores o disociados. Y el tratamiento, aunque no es curativo, es complementario entre las diferentes ayudas terapéuticas y hay un campo emergente de opciones terapéuticas que se están estudiando en este momento y pues todavía queda mucho como por resolver. En la última diapositiva, pues les traje una paciente también del doctor Hertel. Él la operó al año de nacida, tuvo un muy buen resultado y les traigo como el link de la American Nystagmus Network, que es chévere porque en los resources tiene como unos folios para familiares. Entonces, que explica como el nistagmus muy brevemente, qué puede tener el hijo, qué se puede esperar, cuáles son las posibles opciones terapéuticas, pero pues muy someramente y es como muy fácil de entender. Y ya, muchas gracias. En cuanto a la cirugía de tenotomía de los 4 músculos, donde se reseca y se vuelve a colocar, lo que se describía inicialmente en la técnica quirúrgica era disecar la esclera por delante de la inserción del músculo, resecar ese pedazo de esclera, porque se supone que ahí es donde estaban los receptores propioceptivos que iban a influenciar para el nistagmus. Pero yo lo vi escrito inicialmente y luego no había vuelto a ver y a leer y a mirar que alguien lo hubiera hecho, digamos, repetidamente a través o sea, que lo hubiera hecho repetidamente y que hubiera visto la evolución en el tiempo. Entonces, por eso dije yo, es mejor no hacerlo, además de que uno adelgaza la esclera en esa parte, ¿no? Porque tiene que quitar ese pedazo de esclera, entonces, pues, hacer eso en una persona joven y que luego vaya a tener alguna consecuencia respecto a la parte refractiva o a la parte de, digamos, que empiece a hacer unos estafilomas, pues no quiere uno que esté pasando eso, ¿no? Entonces, me parece interesante ver cuáles son los resultados que ha tenido el doctor Hertel con esto para ver si uno lo implementa. Porque en los pacientes que no tienen posición compensadora de cabeza, pues uno podría hacerlo sin mover los músculos o aprovechar en los que hace el Kestenbaum para de una vez hacerle la resección del pedacito de esclera a la vez que hace el movimiento del músculo. Sí, doc, pero digamos, como usted decía, él ahora lo describe, o como lo hace el doctor Hertel, él dice que él no remueve gran parte de la esclera, sino que se asegura de cortar el tendón, casi en la unión con la esclera, sin remover tanto de la esclera, porque él tiene pues un artículo donde tiene el corte histológico del tendón, y ahí se ven más o menos los nervios transcurriendo por el tendón, y él pues haciendo como el análisis lógico de que probablemente las señales propioceptivas estaban desde ahí, y pues ha tenido resultados buenos en ese procedimiento. Y eso fue todo. Muchas gracias. Sebastián, yo quería felicitarte porque, pues, la verdad es que hoy y todas tus otras charlas han sido muy, muy buenas. La idea es que seas un ejemplo, pues, para los demás porque vas más allá. Y eso fue como la idea que me quedó de ti en las charlas y es chévere porque todos aprendemos.
Me parece muy chévere que se nota que te gusta pues lo que estás haciendo y eso es algo muy, muy bueno porque te ayuda a aprender. Entonces, nada, de que yo te quería dar personalmente las gracias por eso, porque vas mucho más allá como de hacer una revisión y listo, sino que se nota que investigas, buscas lo que te llama la atención y así es como uno aprende. Entonces, te quería dar las gracias y bueno, es un reto para los que vienen detrás de ti. Les pusiste la vara bien alta en eso, entonces pues nada, felicitaciones, ¿oíste? Muchas gracias, doctora. Es con mucho Sí, gusto. Sebastián, muchas gracias porque pues a mí por lo menos ya me removiste dos cosas, lo de la acetazolamida y lo de la cirugía esta de Hertel, que yo la tenía como relegada. Entonces, vamos a mirar y a revisar bien, mucho más profundizar en esto, a ver qué tanto encontramos para cambiar la práctica. Muchas gracias. Sí, yo Gracias. siempre aprendí algo de ti. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta o algo? Y un consejo, no se asusten cuando vean un paciente de nistagmus y digan, ay, esto era complicadísimo. No, paciente de nistagmus lo que hay que hacer es fijarse qué posición de cabeza tiene, hacia dónde va el nistagmus, hacer un muy buen examen oftalmológico, darse cuenta de qué posibles problemas pueda tener y ya ahí enfocar la parte diagnóstica y luego ya después esperar con el tiempo la evolución para ver hacia dónde uno coloca los músculos en caso de que haya una posición de cabeza. Entonces, no es tan terrible ni tan complicado, no se preocupen. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Sebas. Feliz Chao, noche. bien. Con gusto.